A continuación, ¿quién lo hizo y cómo lo hizo? Solo por Huapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de quién lo hizo y cómo lo hizo. El diolkos es un antecedente del ferrocarril. Funcionó en Grecia en el siglo VI a.C. Al revés que los trenes modernos, no habían rieles elevados, sino excavados en la roca. De hecho, el diolkos es un vagón o un carromato enorme. Sus ruedas circulaban por el hueco que dejaban las losas de piedra y sobre el que se colocaban los barcos que habían de cruzar de esta manera en el estrecho del Corinto. El ferrocarril, pieza principal de las transformaciones que supuso el tren, existía ya en el siglo XVI, en las minas de Transilvania. Se trataba de carriles de madera que hacían de carretera, dado el estado de los caminos en aquella época. Sobre esa superficie enorme se deslizaban las pesadas carretas de tracción animal. También en Gran Bretaña, los antecedentes del ferrocarril se remontan al siglo XVII. Se trata de uno de los sencillos caminos de rodadura formados por superficie plana de tablas de madera. Sobre ellos circulaban arrastrados por animales los vagones repletos de carbón desde las minas al canal, ya que el transporte fundamental era fluvial o marítimo. Del maestro del acero inglés Richard Raymonds surgió la idea de reemplazar las planchas de madera por otras de hierro para aumentar la carga de los vagones sin que el carril o la vía de deslizamiento se resintiera por el peso. En 1763, Richard Raymonds creó el primer riel de fundición que reemplazaron los de madera que habían funcionado desde 1602 en las minas de Newcastle. Otro inglés, William Jessop, concibió en 1789 el primer riel de bulto que con diversas modificaciones y mejoras funcionó hasta 1858, en el que el riel de acero fue introducido por Bessemer. También desde 1789 funcionaba el cambio de agujas. En 1802 el mecánico inglés Richard Trevithick construyó en las fundiciones y forjas de Colebrooke la primera locomotora de vapor. En 1804 conseguía arrastrar un convoy de 5 toneladas y recorría 15 kilómetros a la velocidad de 20 por hora. A este primer ingenio se le agregó un vagón de pasajeros. Era escasamente útil, ya que totalmente cargado no lograba alcanzar una velocidad superior a la de un hombre andando. El primer uso práctico de la máquina de vapor y del ferrocarril se dio en las minas inglesas de carbón de piedra, donde en 1804 se creó un tendido de rieles de hierro colado sobre el que avanzaba la locomotora de vapor de Richard Trevithick. Pero como el hierro colado no soportaba bien el peso de la locomotora, se rechazó su empleo. El ya entonces llamado caballo de hierro no era práctico por la cantidad de roturas y averías que conllevaba, y se empezó a hablar del ferrocarril como un medio de transporte humano, aunque se ridiculizó quienes promovían esta idea. Todos desistieron del proyecto menos un hombre singular, George Stephenson, que había ingeniado y puesto a prueba su locomotora en la mina Kellywong en Northumberland. Todo el mundo sabe que él fue el inventor de la máquina de vapor en 1815, máquina que fue probada en las minas de carbón de piedra citada, donde arrastró 8 vagones que podrían transportar hasta 30 toneladas de carbón a la velocidad de 7 kilómetros por hora. En 1821, Stephenson hizo un tendido de rieles de hierro, colocando con tramos de 1 metro de longitud que poco después sustituyó con los de 5, y empezó a fabricar el fundidor John Brickenshaw. Al principio, locomotora y caballo se repartían la tracción en las minas. La Blucher de Stephenson fue la primera locomotora de vapor en pleno funcionamiento que podría ir por los rieles de los ferrocarriles públicos. El Blucher se estrenó a una velocidad de 4 millas por hora, pero su inventor se puso pronto a trabajar para aumentar su velocidad.
En 1825, el tren de Stephenson, que fue rebautizado como locomoción, fue sacado para ensayo de velocidad. La prueba, tal como lo esperaba su diseñador, se desarrolló sin contratiempos, logrando llevar a 450 personas desde Darlington a la estación de Stockton a una velocidad de 15 millas por hora. La era del ferrocarril comenzó de manera efectiva con la línea de Liverpool-Manchester en 1830. Se conseguía aplicar un invento coetáneo, el vapor como energía o combustible que tirara de la recién inventada locomotora. Por primera vez iba a ser posible viajar a una velocidad mayor que la diligencia o el caballo. En poco tiempo las distancias se irían reduciendo y así, no pasando mucho tiempo, el viaje Londres-Edimburgo de 12 días de duración en otro tiempo se reduciría a media docena de horas. Para llegar a aquel estado de cosas sería necesario vencer la resistencia de los desconfiados y escépticos que, apegados al pasado, no veían con buenos ojos la innovación. Nadie daba futuro al invento, contra el que se reaccionaba en el medio popular de manera parecida a como lo hizo la Sociedad Protectora de Pájaros y Medio Ambiente, que pintaron un horizonte muy negro. Tampoco la prensa estuvo a la altura de las circunstancias. Un diario londinense aseguraba, referido a Stephenson y demás innovadores, abro comillas, no vale la pena ocuparse de los visionarios que pretenden reemplazar las diligencias. Hay algo más absurdo y ridículo que decir que una locomotora nos hará viajar el doble de rápido que una diligencia. Si alguien quisiera viajar a tan velozmente, más vale ponerlo en la boca de un cañón y lanzarlo así de una comarca a otra, cierro comillas. Periódicos como el The Times decía en vísperas de la aprobación de la primera compañía de explotación ferroviaria inglesa, abro comillas, pretende alcanzar una velocidad incluso de 32 kilómetros por hora, cuando es sabido que no se ha logrado nunca más de 9. La perfección de la locomotora es problemática. Además, tiene un peso enorme, pesando 8 toneladas y un peso tal, lanzando a la velocidad que se habla, destrozará los carriles, la máquina y los coches descarrilarán, y todo saldrá por los aires. Además, cómo se arrancará el hielo de las vías en las grandes heladas, todos están locos, cierro comillas. Pero el inventor de la máquina solo se reía. A su hijo Robert Stephenson le escribió de la siguiente manera optimista, abro comillas, los caminos de hierro reemplazarán pronto a los demás medios de transporte y servirán lo mismo para el rey que para el último de sus vasallos. No está lejos el tiempo en que será más ventajoso para el operario ir a su trabajo en tren que marchar a pie. Habrán dificultades, pero tú verás con tus ojos, hijo mío, lo que estoy ahora prediciendo. Estoy de ello tan seguro como de que estamos vivos, cierro comillas. Fue precisamente su hijo quien jugaría un papel decisivo en el éxito final del nuevo transporte. En 1828 trabajaba en Newcastle en el diseño de una locomotora capaz de convencer a los más recalcitrantes. Se trataba de la locomotora de vapor El Cohete, con el que compitió en las pruebas de Regel, alcanzando 45 kilómetros por hora a una medida de 21 durante los 90 kilómetros de su recorrido. Cuando un año después se inauguró la primera línea de pasajeros Liverpool-Manchester de 46 kilómetros de recorrido, la suerte del tren estaba hecha. Poco después se iluminaron los vagones con lámparas de gas en 1858 y nacía el concepto y aplicación de vagón-restaurante en Estados Unidos en 1863. El coche cama de George Pullman permitía ya en el año 1865 lujos que el viajero nunca había podido imaginar ni en sueños. Hemos llegado al final de nuestro capítulo el día de hoy en quién lo hizo y cómo lo hizo, hablando un poco de la historia del tren. Nos vemos en un próximo capítulo y los dejamos con toda la programación del Canal 13.